Uno, dos, tres. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenido ya, bienvenida Anita, bienvenidos a Yogata, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a continuar con los temas de coaching. Hoy día vamos a continuar con el tema de las creencias y qué tanto las creencias influyen en la toma de decisiones. Bienvenidos, bienvenidos Anita, Jan. Empecemos. Buenos días, Giovanna, buenos días, Anita. ¿Cómo Hola, estás, buenos días. Anita? Encantada de estar con ustedes nuevamente. ¿Qué tal, Jan? ¿Qué tal, Giovanna? Cuéntanos, Anita. Continuamos con el tema de las creencias y qué tanto nos influye para tomar nuestras decisiones. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Fíjate, habíamos estado conversando respecto a las creencias y cómo éstas se van introduciendo, ¿no?, en nuestro día a día, cómo las vamos incorporando a nuestras rutinas a partir de lo que hemos venido grabando y nos hemos convencido y vemos así nuestra realidad, ¿no? Entonces, cuando yo estoy convencida de que soy una persona sociable, voy a hacer mucho más amigos y tener más éxito en mis relaciones sociales que si yo estoy convencida o el concepto que tengo de mí misma es que no le caigo bien a las personas, ¿no? ¿Y de dónde es que tiene la raíz estos criterios? De cómo ha sido nuestro día a día en nuestro entorno, desde la familia, ¿no? Cuando tú eres bien bonita o cuando tú eres bien inteligente, ya me están marcando. O, pero ¿por qué no eres como tu hermana? Pero fíjate por qué no tienes estas notas, ¿no? Esas son las influencias. Pero llega un momento en donde la persona va creciendo, va desarrollando y llega a lo que se llama autonomía. Entonces podemos reescribir esas creencias, ¿no? Podemos decir que trabajamos con una resignificación, le doy otro vuelco, ¿no? Otro aspecto, otra mirada, porque me atrevo a confrontarlas. Entonces, estas creencias van a hacer que yo decida y que me vuelva una persona exitosa en función a logros, ¿no? ¿Y cómo es que vamos a ser personas exitosas? Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos y cuando nos sentimos bien y hacemos sentir bien a las personas que están con nosotros. Es decir, no somos tóxicas, no somos conflictivas y vamos poniendo un granito de arena en cada momento que comparto con otro ser humano. Perfecto. Jan, ¿qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo con la opinión de Anita? Sí, claro, claro que sí. Lo que podría compartir es que, bueno, cuando hablamos de creencias, en sí la palabra es creer, ¿no? En lo que yo creo, ¿no? Y esta construcción de lo que yo creo, mm, al principio de niños somos vulnerables, ¿no? Nosotros creemos lo que los papás nos dan o lo que nuestros papás nos dicen, lo que nuestro pequeño entorno social nos dicen que es cierto y que no es cierto, ¿no? Y esas creencias como que las vamos así asimilando sin ningún filtro. Simplemente decimos sí, así es, o somos niñitos, ¿no? O niñitas, ¿no? Entonces sí, sí, así es, sí, sí, claro, sí, 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 claro. Pero en algún momento de nuestra existencia, estas creencias, como dice Anita, tienen que dar un nuevo significado. Y eso es en cuanto yo sienta que mi vida tiene alguna desazón, porque si yo pienso que lo que he creído va bien y no está chocando con otras cosas, o aunque choque, yo estoy creyendo que igual estoy bien, ¿no? Porque estoy logrando cosas, entonces no van a ser expuestas a una evaluación o una resignificación o un análisis, ¿no? Porque todo está bien, la fiesta está bien. Por más que mis creencias no sean creencias que me faciliten una vida mejor, o incluso hasta mis creencias no sean tan buenas en la sociedad del todo, ¿no? Pero si me está yendo bien, ¿por qué darle un análisis? ¿Por qué cuestionarlas, ¿no? Eso es cuando estamos siempre metidos en el mismo sistema.
en la misma burbuja social, en la misma burbuja mental. Pero en algún momento de nuestra existencia, y qué bueno que se da, vienen cosas fuertes en la vida. Cosas fuertes en la vida que, por ejemplo, esto me hace acordar a Siddhartha Gautama. Él vivía feliz en su reino, según la historia que nos cuentan. Tenía todo en su reino, ¿no? Y ese todo en su reino son nuestra zona de confort que cada uno tiene, ¿no? Y entonces esta persona no conocía la enfermedad, no conocía la muerte, no conocía la vejez como tal, pero una vejez mala, ¿no? O sea, descuido, etcétera, ¿no? Entonces él un día sale de su reino por X razones y se da cuenta de que todo existe, que existe la muerte, que existe la enfermedad, que existe el mendigo, que existe, etcétera, y él dice, wow, ¿qué es esto? Y él, cuando toma conciencia de que existen otras cosas diferentes a las que él cree, y esas cosas que existen, y esas otras cosas que existen diferentes a las que él cree, está haciendo que otros seres humanos sufran y está llevando un caos social, entonces él toma la decisión de salir de esa burbuja, ¿no?, en la cual él vivía, y empieza a asimilar nueva información, ¿no? Y ahí se juntan diferentes gurús con diferentes caminos para poder encontrar el entendimiento, ¿no? Y ahí es donde empieza la época de hambruna, la época de sacrificios, la época de esto, de esto, de esto, y por las cuales él pasa y al final llega la iluminación, ¿no? En un super resumen de esa historia. Pero este sistema es lo que yo entiendo y lo que he visto en mi vida de cómo resignificar, ¿no? Darle un nuevo sentido a las creencias que yo tengo, pero en base a que sucede algo que me remueve de este tema, por eso que ahí es donde yo siempre digo bienvenidos los cambios, bienvenidas las cosas fuertes, porque es el momento en el cual me hace ver si es que estoy ubicado realmente en el lugar adecuado. No, estar en el lugar adecuado no debe solo estar basado en la felicidad con la cual me encuentro, porque yo puedo estar feliz en la mediocridad, puedo ser feliz en tal condición y soy feliz, pero esas cosas me mueven y me llevan a ver otras cosas y ahí es donde realmente puedo decir, ok, voy bien o no voy bien, o puedo replantear, ¿no? Entonces es ahí donde en mi vida, ¿no? El darle un nuevo significado a las cosas justo a empezar a suceder a partir de las cosas que me han sido fuertes en mí, ¿no? Y ahí he dicho, oye, tengo que cambiar acá. Esto que yo pensaba de cómo eran las cosas no son así del todo. Hay otros caminos, hay otra forma de volver a reinventarme, hay otra forma de construir conocimiento, asimilar conocimiento, sentir conocimiento y practicar conocimiento, ¿no? Y Entonces, es necesario que una persona toque fondo ante un caso específico para poder reaccionar y ver tu tema o cómo vivías, cómo veías las cosas desde otro ángulo. O sea, tienes que tocar fondo necesariamente. ¿Qué nos dice la experiencia? Bueno, te podría comentar de que no todos los casos y no todas las personas reaccionan ante un mismo estímulo. Efectivamente, si tú te pones a pensar de qué retos difíciles me puso la vida, cómo es que yo pensaba que era Giovanna y cómo soy en este momento, te vas a dar cuenta que han habido decisiones que no te hubieras imaginado que eras capaz. Entonces, no necesariamente has estado en el fondo, pero sí has tenido un shock, un conflicto frente a lo que era tu zona de confort, como decía Jan, ¿no? Que puede ser aparente, no aparente, que te hacía sentir bien o mal, pero era tu manera de vivir y lo habías aceptado. Pero de pronto algo te hace reaccionar y te genera todo un cambio. Entonces, cada logro que nosotros tenemos es porque nos hemos atrevido a salir de la zona de confort y de todas maneras algo sucedió que nos impactó. Sin embargo, hay otras personas que están inspiradas
por algo que lo podemos llamar autorrealización y tienen una automotivación. Entonces yo voy a decidir, ¿no? Cambiar. ¿Cómo es eso de que yo no puedo qué? ¿Por qué no puedo manejar? Porque nunca lo intenté. No me estacioné bien porque recién estoy aprendiendo. Entonces yo no me califico como que no soy capaz, sino como que voy a intentarlo. Entonces la clave está en cómo enfrento, porque puedo tener la creencia de que no me lo merezco. Puedo tener la creencia de que no soy capaz, ¿no? O puedo tener la creencia que esto no es para mí. Es como Entonces, entonces, Anita, sí, la necesidad de que uno tenga que verse en un espejo y empezar a preguntarse cómo te ves. Es desde que te escucho, por ejemplo, has dicho, ¿no? Empiezo desde cómo me siento, cómo soy, cómo me veo y qué influencias están en mi alrededor que van a hacer que yo tome una decisión, pero en otros casos me tiene que ocurrir algo que me haga reaccionar. En otros correcto. casos tengo que tener una motivación para que yo vea desde otro punto. Tengo que llegar a una autonomía, una resignificación, confrontar aquello a que le tengo miedo o me hace sentir de repente incapaz de hacer algo. Y es ahí donde tienes como resultado aquella persona que toma decisiones exitosas y aquella persona que toma decisiones sin enfrentar esos bachecitos que puede tener como creencias o que tiene enfrente y le da miedo decir, ay, pero yo puedo saltarlas, pero yo puedo Sí. sacarlas, ¿no? Jan, filósofo, cuéntanos. Era como pitufo filósofo. Sí. Este, en mi experiencia, estos cambios, ¿no? Que he empezado a dar para tomar decisiones diferentes a las que usualmente tenía, han sido como que tres importantes en mi vida, ¿no? Uno de los 17 años, más o menos, que ya venía cargando bastantes situaciones familiares, de entendimientos personales, que wow, ¿no? No me sentía tan, como que tan querido del todo, tan entendido del todo, un aspecto familiar. Y eso me llevó a hacer filosofía. Me llevó a estudiar, a ser autodidacta también sobre el tema. Y ahí, por ejemplo, fue un choque existencial, se podría decir, ¿no? Cuando preguntabas, tienes que tocar fondo, fondo, fondo. Ujú. Y en verdad fue mi fondo de ese momento, pero no fue el fondo de mi vida. Los que vinieron después fueron más fuertes todavía. Pero fue el fondo de fue el fondo de ese momento, ¿no? Y en ese momento era el fondo. ¿Y por qué denoto un poco esto? Porque el fondo de cada persona puede ser diferente. Una persona se le muere el gato y se le mueve toda la vida. En cambio, a otra persona se le muere el gato y ya se muere el gato, cuando traemos a la semana siguiente viene otro, ¿no? Igual va a sufrir todo bonito porque quiere su gatito, pero no es algo que lo va a remover, ¿no? Y eso fue lo que pasó y sí empecé a asimilar nuevo conocimiento. Por eso que una cosa importante, cuando hay un movimiento, hay que estar abiertos a nueva información, ¿no? Porque si este impacto que yo estoy teniendo solo me hace mantenerme en mi misma información, más bien lo que podría hacer es reafirmar lo que yo ya tengo y no es la idea, ¿no? Porque el mundo es mucho más ancho y ajeno, como diría el señor Don Quijote. Entonces ahí es donde un poco voy con el tema, ¿no? Entonces pasó ese momento y yo decidí, ¿no? Incorporar nueva información. Y ahí entraron informaciones clásicas de filósofos antiguos, ¿no? Dentro de mi cabeza.
y sí dio una nueva apertura, porque estaba entendiendo cómo pensaba el griego tal, de tal época, de cientos de años atrás, y bla, información que llegó a mi cabeza. En el segundo impacto, 25 años, unos más o menos 8 años después, ¡pa! Otro, ¡pum! Más fuerte que el otro, ¿no? Y en otras circunstancias. Entonces vino nueva información, pero ya una información diferente a que la que yo había tenido incluso, ¿ah? Porque en otro lado estaba estudiando filosofía, pero en la siguiente información vino información mucho más espiritual. Es más, netamente espiritual. Mi conexión conmigo, quién soy yo, el universo, mi conexión con esta entidad, ¿no? Que podemos llamar padre espiritual o energía especial, ¿no? Y ahí ¡fum! Viene una información completamente nueva y viene conocimiento nuevo con ello, reestructuración de nuevo con ello, y por ello nuevos hábitos, ¿no? Nuevas decisiones, nuevas costumbres, nuevas creencias y nueva forma de vivir. Después ya, ahí sí, mira cómo me aguantó esa información, 20 años después más o menos, si no me equivoco, Pero si tú tienes otro, recién 25, ¿cómo fue? no, 20 no, entonces, creo que fue entonces, 15 años después, no, entonces 12 años después, ya me estoy acordando, 12 años después, ¡pah! Segundo golpe, fuerte también, un golpe personal de mis relaciones amorosas y mi situación económica. ¡Pum! Otro golpe fuerte que me remueve todo. Y ahí lo que pasó, no coloqué información nueva porque la información que ya había colocado en mí, yo siento que era la que tenía que experimentar y las creencias adecuadas que debía asimilar, pero lo que hice allí fue darle un nuevo entendimiento a las cosas, a la información que ya había tenido. Entonces, eso también yo siento que puede darte un nuevo sentido porque ya había tenido un montón de información previa, ¿no? No era la primera información que entraba, sino la de los 17 años, la de los 25 años, y de ahí 15 años después, más o menos 12 años después, repotencio información, ¿no? Sumada también a nueva forma de ver y nuevo conocimiento, pero hubo recalibramiento de la información que ya tenía y sumada a nueva información, ¿no? Tiene que Eso ver me lleva también a con la tomar, madurez con la que ves las cosas, porque uno pues va creciendo y la experiencia te va dando conocimiento de cómo tomar decisiones, cómo actuar, cómo no actuar, y cuanto más experiencia tienes, por no decir más edad tienes, calibras mejor la situación, analizas mejor la situación y te ayuda a tomar también mejores decisiones. Yo les cuento un caso, por ejemplo, como dice Anita, no siempre hay que tocar fondo, o sea, hay que estar en diferentes situaciones, ¿no? Y en una de ellas, por ejemplo, tenía una compañera de equipo que tenía mucho miedo de hablar en público. Y nosotras teníamos que hablar en público y teníamos auditorios de 300 personas, más o menos. Y ella me decía, Giovanna, no puedo, me tiemblan las piernas, estoy nerviosa. Digo, sí vas a poder, necesito que puedas porque ha faltado una persona y necesito un expositor más. Me dice, no, pero los demás son expositores con experiencia, todo el mundo los conoce. Y yo, tú eres una persona hábil, capaz, inteligente, conoces, dominas el tema, estás en la parte técnica, pero hoy te va a tocar en la parte comercial. Hoy vas a pasar de tu espacio a este espacio y necesito que lo hagas porque yo soy la moderadora y yo voy a tener que hablar un extracto de cada uno y hacer un comparativo de los tres, pero te necesito a ti aquí. No puedo. A ver, hagamos algo de ello. Te sientas, no lo vas a hacer parada, te voy a poner una mesita, algo para que tú sentada lo hagas y no se vean tus piernas si es que estás temblando. Te voy a poner un vasito con agua y toma el agua tranquila de momentos.
Te voy a ayudar haciéndote las preguntas respecto a lo que vas a proyectar para que tú fluyas. Siéntete como si estuvieras en la oficina y me estuvieras capacitando sobre este nuevo producto. ¿Estamos? No sé si lo voy a hacer. A ver, le digo, si hablamos, si me pides mi opinión, ¿qué tan preparado está cada expositor? Te voy a decir que la mejor preparada, la que conoce muy bien y domina muy bien el tema, mejor que ellos, que son comerciales, eres tú. ¿Quién más que tú? ¿No? Como que traté de darle esa seguridad, esa seguridad. Nunca en su vida había expuesto ante tanta gente. Creo que nunca había expuesto en realidad ante gente, sino solamente en oficina. Llegó su turno, ya había pasado el primero, bravo, todo el mundo, pasó el segundo, más todavía, wow. Y ella tenía ese reto, decía, uy, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago? No voy a poder, no voy a poder. Yo he sido de las chicas de colegio, de las tranquilitas, me decía yo, nunca podía vencer eso. Mira su creencia, como dice Anita, qué tan capaz se sentía o incapaz se sentía, ¿no? Qué tan segura se podía ver o no se veía, ¿no? O sea, y yo tenía que estar dándole, tú puedes, ¿eh? Tú la haces, tú eres cerebrito, cerebrito, demuestra que eres cerebrito. La senté y yo veía, desde mi podio, veía cómo temblaban sus piernas. Y sí le temblaban las piernas. Y yo presento, ¿no? Y acá tenemos a la señorita tan. Bienvenida, gracias por estar aquí. El escenario es suyo, la presentación está lista. Inicie, por favor. Y se tomó sus segundos antes de decir, buenos días. Y yo, ¡ay! ¿No? O sea, también era mi responsabilidad la presentación. Y yo, buenos días, Carlita, muchas gracias, bienvenida. Cuéntanos sobre ese producto del cual vas a hablar hoy. ¿Qué tan importante es y cómo nació? ¿No? Y ella empezó, bueno, Giovanna, te comento. Este producto, y empezó suavecita, suavecita, y le seguía haciendo preguntas. ¡Magnífico! ¿Y cómo así lo puedo aplicar? Y ella, te comento, y empezó. Y yo veía cómo bajaba la tensión de sus piernas. Y cómo hacer de que ella se sienta cómoda, ¿no? Y yo decía, ¿y el público qué opina? ¿Hay alguna pregunta al respecto antes de pasar a la siguiente lámina? Y por ahí levantaban las manos. Y yo, por favor, ¿cuál sería la respuesta ante esta pregunta? Y volví a hacer la pregunta para que ella la tenga clara, ¿no? Volví a hacer la pregunta y ella, claro, las cosas son así, Y como que su tensión bajó hasta que dominó el escenario y empezó a... ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Ella era dueña del escenario, dueña, se soltó, parecía un pez en el agua y dominó la presentación de cómo empezó a cómo terminó, era la dueña, era la mejor expositora ahí, ¿no? Y como que cuando acabó la aplaudieron y ya salió excelente y al término de todo le pregunto, ¿y cómo te sentiste? Yo jamás pensé que iba a ser capaz de hacer esto. Jamás pensé que iba a hablar ante 300 personas. Gracias. Acabo de darme cuenta que puedo hacer esto y más. Le dije, qué bueno, porque a partir de la fecha yo ya no voy a ir a exponer, vas a ir tú. Y empezó a hacerlo ella, y le encantó, y conoció de ella algo que ella pensaba que no podía, que no era capaz de hacer. Y tomó esa decisión de decir, ya no soy solo ejecutiva, ahora también soy comercial. Yo puedo. Y su creencia de que era una chiquita tranquilita y que en el colegio no podía, ¿no? Le cambió el chip por completo. Por completo. ¿No? O sea, se vio en un episodio que la frustraba y lo venció, lo rompió, ¿no? O sea, no es que chocó fondo ahí tampoco, ¿no? Pero tomó una decisión con una motivación laboral,
porque yo creo que ella también habría pensado, si yo no puedo esto, me van a cambiar, van a buscar otra persona que haga lo que yo no voy a poder, ¿no? Y fue su motivación laboral, ¿no? Anita, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Interesantísimo, ¿no? Lo que estás contando, porque fíjate cómo la creencia, cómo la decisión de salir de la zona de confort, cómo ese impulsar, ¿no?, de tu parte ha ido generando toda una transformación, todo un cambio. ¿Y de dónde viene todo esto, no? Igual haciendo el paralelo con lo que nos ha comentado por experiencia que ha vivido Jan. Nosotros tenemos una creencia, tenemos una convicción, pero nace de quiénes somos, ¿no?, y cómo somos los seres humanos. Si lo queremos hablar en términos simples, ¿no?, usando el análisis transaccional, cada uno de nosotros, dentro de nosotros, tiene como 3 personitas. Una que es el padre, otra que es el adulto y otra que es el niño. Entonces, mis creencias se ubican en uno de los 3 personajes que tenemos dentro de nosotros y nos impulsan a tomar decisiones. Cuando tu amiga te dice, yo no puedo, tengo miedo, jamás lo he hecho, es su parte niño. La parte niño de nosotros, que es la que siente, la que se emociona, la que llora, la que envidia, todo ese mundo emocional, ¿no?, donde nos aterra o entramos en shock, nos paralizamos. Entonces, si yo tengo la creencia, como tú comentabas la vez pasada, que las arañas te aterran, ¿no?, entonces es tu estado niño quien se aterra y se paraliza. Entonces necesitas el auxilio de tus otros estados del yo. Cuando tú le dices a tu amiga, vas a hacer esto, tienes que hacer esto, tú tienes la capacidad, tú estás dándole una opinión como que la juzgas para impulsar, como que la orientas para impulsar, quieres darle la mano, quieres ayudar a que haga las cosas bien. Ese es el estado del yo padre. Tu estado del yo padre, que es la parte de nosotros que nos indica lo que se debe y lo que no se debe de hacer, ¿no? Lo correcto y lo incorrecto. También ahí va la parte de la ética, de la moral, de seguir las reglas. Pero como papá, ¿no?, ubiquemos papá, mamá, también existe ese estilo protector. Entonces, cuando tú desarrollas el estilo protector, le dices, no te preocupes, pongo a otra persona. Sí, pues pobrecita, no le digan a ella que ella siente que no puede. ¿Para qué la vamos a hacer sentir mal? Tu padre protector a veces puede no tomar las mejores decisiones, ¿no? O puede tener otro enfoque, otro observador, y te va a decir precisamente, vamos a enfrentarlo, vamos a ensayarlo, vamos a hacerlo juntas. También era tu padre protector, ¿no? Y cuando Jan nos dice, tuvo un shock y tuvo que hacer un cambio, y él en un momento se encontró, ¿no?, tomó decisiones pensando, analizando, reflexionando, y ese es nuestro estado de yo adulto. ¿Ok? Entonces, nuestra tercera personita es el estado del yo adulto. Entonces, tengo una parte muy emocional, que es el niño, una parte muy racional, que es el adulto, y una parte muy basada en lo que debe y lo que no debe de hacerse, o al estilo protector, o al estilo más directivo. Como eran las empresas, ¿no? En la empresa eras un buen jefe cuando eras un padre protector, pero muy directivo. No dabas la opción de pensar. Entonces, si vamos a tomar decisiones, ¿cuáles son las creencias con las que yo debo de ir trabajando en mi estado adulto? ¿Por qué creo yo que no soy capaz? ¿Por qué es que le tengo miedo? ¿De dónde nace? Cuando yo me comienzo a cuestionar y cuando yo hago la asociación, cuando trabajo en equipo, mi adulto con mi estado de yo padre, me hace tomar decisiones lógicas, con sentido común, con ética, correctas, ¿no? La religión, la moral está en el estado yo padre. Imagínate un juicio, ¿ok? Si es el estado del yo padre quien va a dar el veredicto, robaste, vas preso. Si es el estado padre que trabajas asociado al estado adulto, te va a decir, ¿y por qué robaste? ¿En qué circunstancias? Esta fue la primera vez, y luego de indagar y tener información, recién decir.
¿no? ¿Te acuerdas la educación antigua en donde los dos hermanos se pelearon y a los dos los castigo? Ese es un yo padre, ¿no? Pero a ver qué pasó, cuéntame tú, cuéntame tú. Entonces, ¿cuál sería su castigo? ¿Qué cosa tengo que hacer yo como mamá? ¿Qué dicen ustedes? Y ellos dicen, bueno, sí, tal y tal cosa. Entonces, yo he actuado asociada, ¿ok? Con el adulto y con el padre. Pero también a veces tengo que asociarme con el adulto y el niño para que esas emociones no me hagan salirme del paso, salirme del control, ¿no? Y de repente, pues, estamos en un sitio, no sé, en un sitio público y yo comienzo a pegar de gritos porque me emocioné de que vi a alguien que hace mucho tiempo no veía, ¿no? Y tengo que llegar a un equilibrio porque ese sitio público, por decirte, es una iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrio? Y allí está la forma de ir orientándonos a nosotros mismos o cómo podemos apoyar a los demás. Cuando tú decides cuál es el estado del yo, con quién vas a asociar. Y esa creencia de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, robar es malo. Esa es una creencia, viene del estado padre y para qué, ¿no? La acepto como una realidad, la acepto como un patrón de vida y no la tengo que cuestionar. ¿Ok? Y así vamos tomando decisiones en nuestro día a día. Ay, ay, qué lindo, un tema bastante amplio en realidad, porque enfocamos las decisiones en todo aspecto de nuestra vida. Como decía Jan, él tomó decisiones más joven, una de edad más adulta, una edad más madura, y en un momento cambió información, en otro momento usó la misma información, pero la recodificó, ¿no? Vamos viendo cómo vamos tomando decisiones de acuerdo a nuestra etapa, nuestras vivencias, nuestras experiencias, pero también rescato algo importante que es qué tanto me atrevo a hacerlo, qué tanto me atrevo a romper esas creencias, como, como nos dicen, ya desapégate a tus papás, empieza a ser independiente, toma decisiones, ¿no? ¿Qué tanto te atreves a salir de tu zona de confort para conocer otras? Porque mucho tiene que ver qué tan enraizado te sientes con algo y no sales de ahí y nunca conoces qué más hay, qué otras alternativas hay a tu alrededor. Hay que atreverse. A veces dicen, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? En tu familia no se hace. No, puedes atreverte. ¿Qué tanto te atreves? Te ayuda a tomar decisiones el ser atrevido, no de la mala forma, ¿no? Sino te ayuda a tomar decisiones. ¿Qué piensas ya? Bueno, en mi caso, y en los casos que he ido conociendo en esas sesiones de coaching, ¿no? Con diversas personas, sí, 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 interviene mucho ese coraje, que yo de una u otra forma lo he conectado con un principio de supervivencia, ¿no? Este, es- este sentimiento, este instinto, esta cosa de que de una u otra forma buscamos sobrevivir. Y este impulso, cuando ya no queda ningún otro impulso, no el más básico y el más esencial, el más innato, el más profundo, y es justo uno de los principios que después investigando y curioseando hace el cerebro, ¿no? El cerebro a veces no piensa mucho y se basa en lo que ya conoce porque su prioridad es existir. Su prioridad es que su entendimiento básico es no matar a esta persona en la que estoy. Y desde allí empieza a tomar una serie de decisiones, ya sea para cuando quieres aprender algo nuevo, y dices, ay, pero de nuevo eso, tranquilo, si lo que estamos bien, ¿no? O si no, hay este encuadre que menciona Anita, ¿no? Entre padre, adulto y niño, ¿no? Cada una de estas etapas y vernos en cada una de esas etapas y entendiendo cada una de estas etapas nos lleva a decir, hay que gastar energía, invertir en energía para poder observarla. Y a veces el cerebro dice, no, pero ¿para qué vamos a hacer todo esto, no? Tranquilo, si no son tan mal las cosas que están pasando, porque el cerebro lo que tiende a hacer por instinto es a no invertir energía más de lo necesario porque quiere vivir más tiempo. Entonces, eh,
cómo hacer, ¿no? Para que el cerebro empiece a decir, ok, esta es una actividad, es una cosa que sí debo de colocarle energía, que sí debo de incluir energía nueva que me va a tomar, ¿no? Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que empezar a decir, ok, esto sí puede ser importante para mí, ¿no? Esto no es importante aprenderla, porque hay un montón de conocimiento en el mundo y ahora mucho más, ¿no? De que uno dice que esto es verdadero y otro grupo grande dice que no, eso no es verdadero, y otro grupo dice que tal vez sí, y el otro dice, nah, ni nada, vamos a otra cosa, ¿no? Y todos están allí en internet exponiendo, diciendo, teniendo sus espacios. Escuché un chiste cuando decía, oye, ahora la gente que habla se le llama influencers, ¿no? Pero ¿en qué influyen, no? Entonces, ¿hasta qué están influyendo, no? Entonces, ahí hay un montón de información, hay un montón de información y ahora nos toma tal vez mucho más tiempo analizar toda esa información, qué es bueno, qué no es bueno, qué es correcto, no incorrecto, porque para lograr cosas hay diversos caminos que nos están diciendo qué hacer, ¿no? Y uno dice, wow, ¿cuál tomo esto? A veces pareciera que incluso es más fácil cuando solo tenemos una forma o dos formas porque ahorro energía y me enfoco y ya está. Pero ahora hay un montón de formas de hacer las cosas, ¿no? Todo ese aprendizaje yo lo he visto que es mucho más fácil cuando lo acompañas con algo o con alguien, ¿no? En mi caso, yo lo he acompañado con un coach a nivel personal, por eso de ahí me hice coach y ahora acompaño a otros, pero también lo he acompañado con una energía diferente que en mi caso yo le llamo con mi conexión espiritual, ¿no? Y por otro lado, también he conectado con gente que no es ni es coach ni significa mi conexión espiritual, sino gente del día a día, ¿no? Que está enseñándote cosas a partir de lo que debe hacerse o no debe hacerse, ¿no? Ujú. Subiendo al bus, una persona diciéndose, wow, ¿no? Entonces ese tipo de cosas lo puede llevar a esto. O conversando, o cayéndote manejando tu bicicleta, o casi te chocas manejando una moto, casi te atropellas. Wow, esa cosa qué importante debió haber sido que yo esté en esta situación. Entonces, todas esas cosas van redefiniéndote, ¿no? Y Importante eso tener siento que entonces es importante también estar observando, ¿no? referencias, ¿no? Importante ver que hay posibilidades de que sí hay otras realidades, sí hay otras opciones. Importantísimo también eso. El tiempo se nos va. Tenemos 1 minuto y medio nada más. Anita, ¿cierras con algo? Sí, por supuesto, invitando a que reflexionemos, ¿no? Que tratemos de ver esa energía que llevamos dentro y que nos vaya a impulsar a actuar. Que recordemos que hay un padre, un adulto y un niño que nos puede llevar a tomar decisiones que nos satisfagan o que nos hagan felices o que nos hagan sentir infelices. Que la clave y el secreto está en cada uno de nosotros. Excelente. Jan, ¿cierras con algo también? Cuando a mí me han preguntado, Giancarlo, ¿qué tengo que creer si todavía no está dicho? No creo que vengo del Dios, de la evolución, vengo del mono, de la piedra. ¿Qué creo, Giancarlo? Entonces yo siempre he dicho, ¿no? Que tienes que creer en algo, porque como hay tanta información de dónde venimos, etcétera, tienes que creer en algo, y si esa creencia te hace feliz a ti y a tu entorno social pequeño y amplio, entonces asimílala. Esa es tu creencia, porque nadie puede juzgar lo que tú crees, porque nada está dicho, todos son teorías. Uh Entonces, si -huh. tú crees que vienes de tal cosa, y eso te hace feliz a ti, a tu entorno cercano y a tu entorno lejano, como sociedad, país, departamento, país, Lima, etcétera, provincia, mundo, asimílala y hazla tuya. Entonces, yo los invito a creer en algo, evaluarlo en tu entorno cercano, personal cercano y más extenso, y si va bien, en ese Excelente. instante ese es el camino adecuado. Ya después veremos qué pasa, ¿no? Excelente. Gracias, Anita. Gracias, Jan. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, bonito día. Gracias a Gracias. ustedes, bonito día. Gracias.